De jóvenes, vamos a hacer un primer taller de hosting Linux pensando en que los servicios los van a crear ustedes en un mini data center, pero en su casa, ¿ya? Y luego vamos a hacer otro taller de hosting Linux, pero ya pensando en una empresa, ¿sí? ¿Nosotros podríamos crear hosting propio en la casa? Sí, pues, podemos hacerlo. Yo podría, ¿cierto?, levantar máquinas virtuales, acondicionar un lugar físico para poner los servidores, pero eso ya requiere, recuerden, administración, requiere tiempo, requiere recursos, porque debo tener conexión eléctrica todo el día, debo tener una buena conexión a internet todo el día y estar pendiente de que mis servidores estén constantemente funcionando. ¿Pero se puede comenzar? Sí. Nosotros en este caso vamos a simular que brindamos el servicio a clientes, ya no estamos contratando, nosotros ofrecemos, ¿sí? Si bien es una forma bastante amateur de hacerlo, bastante precaria en realidad, pero podría hacerse, ¿cierto? Yo podría levantar servidores en mi casa y brindar servicio. De hecho, en un momento yo también lo hice así. Levanté propias máquinas virtuales y con mis servicios en la casa levanté una empresa de hosting. Luego uno ya empieza a comprar máquinas más grandes y compra enlaces dedicados. ¿Pero puede hacerse? Puede, perfectamente. Ya, entonces, en este caso lo vamos a simular, ¿cierto? Incluso vamos a ponerle nombre, taller de hosting Linux, pero ¿de qué tipo lo podríamos denominar? Home, ¿cierto? Tipo home. En la casa, lo más probable es que usted tenga un servicio de un proveedor de internet, ¿cierto? Ese servicio va a ser de tipo ADSL, ¿ya? Nosotros podemos tener dos tipos de servicios de internet, el DSL y el ADSL. ¿Cuál es que usamos en el hogar? ADSL. ¿Cuál es que se contrata a nivel de empresa? DSL. Entonces, para comenzar hay que explicar cuál es la diferencia. Si nosotros estamos trabajando con un servicio hogar, que es el que probablemente tengamos en la casa, vamos a tener un servicio de este tipo, ADSL. ¿Qué significa ADSL? Significa línea de suscripción digital asíncrona. ¿Ya? Línea de suscripción digital asíncrona. ¿Qué se refiere que sea asíncrona? Asíncrona. Significa que la velocidad de bajada no es la misma que de subida. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener con esto una bajada de 80 megabits por segundo y puedo tener una de subida, por ejemplo, de 2 megabits por segundo. ¿Ya? ¿Para qué está pensado este servicio DSL? Para el usuario hogar, ¿por cierto? Porque a la persona le interesa bajar cosas, ¿cierto? Bajar películas, ver videos, pero no está preparado para subir contenidos hacia internet, ¿cierto? Está pensado solamente en velocidad más, ¿cierto?, más amplia de bajada. Ya, pero ese es para que nosotros consideremos que el servicio de qué tipo, hogar, home, ¿sí? Y los planes son los que vemos en el mercado, ¿cierto? Las empresas ofrecen distintos planes, pero esto es como lo común. ¿Qué tipo? ADSL. Ya. Si nosotros quisiéramos trabajar con un servicio más avanzado, ¿ya?, y quisiéramos ya ofrecer un hosting de tipo más profesional, porque este es tipo amateur, ¿cierto? Tipo home, ¿qué contrataríamos ahora? Un servicio DSL. ¿Qué significa DSL? Significa también línea de suscripción digital. ¿Qué significa la palabra asíncrona? O asimétrico también en la definición. Asíncrono asimétrico, esa es la A. Que es desigual, por cierto, que no es de dos velocidades iguales. La bajada es más grande que la subida, mayor ancho de banda. En cambio, la DSL, por ejemplo, esto podría ser así. La bajada de 10 megabits por segundo y la subida de 10 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque lo que interesa ahí es que se mantenga en forma constante. Misma velocidad de bajada, misma velocidad de subida. Miren, yo le voy a dar una referencia, sí. ¿Cuánto costaría un servicio hogar y cuánto costaría un servicio empresa? Si esto lo tradujésemos a dinero, así más o menos con los valores del mercado, un servicio DSL de ese nivel, por ejemplo, podría costar 35.000 pesos, que es accesible, ¿cierto? En cierta forma, accesible. En cambio, el DSL, que es mucho menor, pero fíjense, son 10 y 10, eso fácilmente podría estar costando 150.000 pesos. Entonces me pregunto, ¿por qué es tan caro el DSL en comparación con el ADSL? Primero, porque me mantiene la misma velocidad de subida y bajada constante. Segundo, ese enlace es solamente para ese cliente. Es decir, si yo contrato un servicio DSL, el cable que llega físicamente a mi casa viene directamente de la planta externa de la empresa. Por lo tanto, yo no lo comparto con otro usuario. No es un medio compartido, es un medio único.
Y eso asegura que la velocidad siempre sea igual para mí. El cambio, la ADSL es un medio compartido, por lo tanto, por ese mismo cable que viene por los postes, lo comparten varios usuarios. Y eso significa o se refleja que si hay muchos usuarios conectados, obviamente estas velocidades van a cambiar. Pues. Nunca va a llegar a 80, 70, 60, y son variables. Si bien nosotros vemos que en el contrato dice que son 80 megabits por segundo de bajada y 2 de subida, nunca se cumplen, ¿cierto? Nunca son así. Pero en cambio en el DSL, siempre son iguales. O sea, si yo los comparo, aquí yo estoy pagando en realidad lo que es la línea dedicada para el NIC, no compartida. Esa es la diferencia. Si usted, por ejemplo, contratara un plan de ADSL, pero de 150.000 pesos, que le asegurara, no sé, 150 megas y... Aquí está el problema. El ADSL, físicamente, nunca te asegura que esa velocidad va a llegar. O sea, no, pero al final igual va a igualar los 10 megas abajo. O sea, voy a pagar plata y en realidad no. Es que pasa algo. Si yo pago DSL, el cable que viene es para mí. Y eso me asegura que ese flujo de velocidad siempre es para mí, constante. En cambio acá tiene muchas probabilidades. Quizás nunca llega al 80. Nunca llega al 80. Y lo importante es que la subida también nunca va a llegar al valor máximo. No está hecho para eso. No está hecho. Hay periodos de horas en los cuales va a bajar el rendimiento de la red y tiene que ver, pues. Hay horarios del día que se conectan más usuarios. Si yo de las 8 horas en adelante de la noche me doy cuenta que nunca la velocidad va a llegar a los 80 megabits por segundo, puede ser mucho menos. Y eso vamos a hacer un cálculo para demostrar que así es. En cambio el DSL, yo a la hora que mida siempre son los 10 megas, por ejemplo. Pueden ser más, pueden ser menos, según el plan que contrate. Y si contrato, por ejemplo, un enlace dedicado DSL de 100 megas, ese enlace vale $1.000.000 al mes. Pero ¿cuánto me asegura? 100 megas de subida y 100 megas de bajada, sin variación, pues, para ti. Por eso las empresas que hacen hosting, ¿qué tipo contratan? Las profesionales DSL, ¿cierto? Planes grandes, planes de fibra óptica que valen $1.000.000. En el hogar yo contrato esto. Pero eso no significa que yo no pueda hacer un servicio de hosting en la casa, también lo puedo hacer. Pero esa es mi restricción, ¿cierto? Quizás para tener 2 máquinas o 3 máquinas en las cuales sean accedidas de internet me sirve, pero una empresa de hosting tiene 100 clientes, 200 clientes, no le serviría la DSL, ¿cierto? Para uno a nivel de estudiante, para probar que esto funciona, sí se puede hacer, ¿ya? Estamos claros entonces la diferencia, ¿cierto? Sí. ADSL con DSL, hogar y el otro empresa, ¿ya? Línea dedicada, línea compartida, compartida y dedicada. Generalmente el ADSL puede ser cobre o fibra. Hoy día se está trabajando fibra también para el cliente hogar, pero el DSL siempre es fibra. Esa es la diferencia. Hoy día los servicios dedicados son solamente exclusivos de fibra. En cambio acá puede ser por ambas, ¿cierto? O por cobre o fibra. Movistar hoy día está integrando harta fibra, ¿cierto? Pero están cambiando del cobre gradualmente a la fibra. Ya pueden ser cualquiera de los dos medios físicos. En cambio este es 100% fibra óptica. Ahí está la diferencia. Esas son las restricciones que podemos tener. Yo puse el valor 150.000 aprox, pues, en mucho más puede ser 250 o 300.000 pesos. Lo mismo que este plan yo lo puse así más o menos como promedio del mercado para empresas que cobran más o menos. Profesor, una pregunta, ¿y eso también se puede contratar con lo que el internet de hogar? Ahora, ¿el servicio qué tipo? ADSL, pensando que esta es una empresa hogar, ¿cierto? Emergente, alumno de tercer año, está creando su propia pyme y quiere trabajar con un servicio de hosting. Entonces, lo primero que se va a encontrar, ¿cierto?, es que necesita tener un servicio, y aquí están. Ahí está el DSL y el cable modem. Vamos a trabajar con el servicio cable modem. Voy a borrar ahí para que lo veamos mejor. En la pestaña abajito One Emulation, abajo a la derecha, hay dos dispositivos que dicen Generic y hay uno que se llama DSL y el otro cable modem. El cable modem representa el ADSL. Y de hecho lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar ADSL. ADSL. Ya. ADSL. Supongamos que esto es un servicio hogar ADSL. No voy a nombrar proveedores, ¿cierto? Y vamos a hacer que es un proveedor que entrega ADSL hogar. No es BTR, no es Movistar, no, ni es Claro tampoco, proveedor. Y podría tener un servicio como básico, por ejemplo, de bajada, por ejemplo, 80 megabits por segundo. Y de subida, ¿cuánto le damos?
2 megas, como teníamos en el ejemplo. 2 megabits. Entonces tengo un servicio ADSL, ¿sí? Ya, el servicio ADSL se conecta al exterior, ¿cierto? Pinchemos la nube, la primera que se llama Generic, ¿la pillaron? La primera ahí mismo, la misma línea. La vamos a poner por acá y esta la vamos a llamar Internet, ¿cierto? Ahí damos por hecho que con ese salimos al exterior. Internet. ¿Cómo se debería hacer un servicio de hosting hogareño, casero, ¿cierto? Con los servicios básicos que podemos encontrar. Ahí corre el monitor, Daniela, para que mejor no. Bueno, nube va a representar salida de internet, ¿cierto? Tenemos contratado un proveedor con un servicio de qué tipo? ADSL. ¿Qué proveedor puede ser? Cualquiera, ¿cierto? Cualquiera, no estamos amarrando ningún proveedor en específico. Entonces, lo que se refiere a internet representa la planta de transmisión de la empresa, ¿cierto? La planta externa se denomina. Vamos a conectar la planta externa hasta el módem que está en la casa, el que pone la empresa, ¿cierto? Todo esto para nosotros es el exterior. Como lo van a conectar, van a buscar los cables, en este caso coaxial. Si es coaxial podría ser un proveedor como Claro, ¿cierto? Podría ser, ¿con quién más usa coaxial? BTR también, cable coaxial. Entonces pinchamos cable coaxial, que es el cable azul, y se conectan desde la nube que se llama Internet, de la pestaña coaxial, hasta el módem al port 0. Port 0. Ahí estamos simulando ya la conexión desde el exterior hacia el módem que tenemos en el hogar. Ya, de hecho, si abrimos el módem ADSL, es como uno de los módems que se ponen en el hogar comúnmente, ¿cierto? Sí, como un módem común. Y que el que comunica hacia la planta de la empresa de transmisión de internet, que puede ser Movistar, BTR, Claro o cualquier otra. ¿Rodrigo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Nosotros hacia el interior tenemos que tener un equipo para administrar la red, y ese es el router. Y generalmente hay un router de qué tipo? Wi-Fi, ¿cierto? Entonces vamos a poner un router Wi-Fi que está en la pestaña donde está Wireless Device. ¿La vieron? ¿Sí? Que está en la pestaña inferior, Wireless Device, y ahí hay un router que se llama el WRT300N. WRT300N, el de dos antenitas. Y eso lo vamos a poner por aquí, para que simulemos, ¿cierto?, la red del hogar. ¿Lo encontró, Daniela? Wireless router. Y lo vamos a llamar hogar o home, como quiera, home. ¿Rodrigo? Sí. Sí, perfecto. ¿Daniela? Sí. ¿Felipe? Sí. Wireless device, wireless. Ahí aparece. Sí, ábralo, háganle un doble clic. Es muy parecido a los routers que podemos encontrar en el hogar, ¿cierto? La gran característica de este equipo es que es una mezcla de router y switch. Por el puerto sur que tiene, es el puerto de Red One, por lo tanto él se va a conectar al módem del proveedor hacia el exterior. Y por los puertos que tiene acá son switch, se conecta hacia la red local, ¿cierto? Ve los ambos mundos. Nosotros, ¿qué equipo administramos en realidad una red? Porque este es el que pone el proveedor, ¿cierto? Con ese llega. ¿Lo podemos modificar ese equipo? No, porque eso viene con parámetros ya programados por el proveedor de internet, ¿cierto? Viene predefinido. Vamos a conectar, jóvenes, ahora el módem ADSL que nos puso el proveedor al router de hogar que vamos a configurar nosotros. Ya conectamos cable derecho, el Copper Straight Track, cable derecho, y se conectan del port 1 del módem al puerto internet del router Wi-Fi. Al puerto internet. Puerto internet.
¿Bien hasta ahí, cierto? Sí. Sí, perfecto. Nosotros, cuando contratamos un servicio, ¿cierto? Este es un servicio compartido de DSL. ¿Esta velocidad puede tener variaciones? Sí. Depende de qué cosa, de la cantidad de dispositivos que se conecten por acá por internet, ¿cierto? La cantidad de usuarios a esa hora del pic de la tarde. Eso depende de la ciudad, depende del lugar, depende de muchas cosas, ¿cierto? No es lo mismo ese servicio en Curicó que ese servicio en Santiago. Santiago, estamos hablando de un grupo de mayor de clientes que Curicó, entonces la planta de transmisión de la empresa puede bajar su velocidad en comparación con la que hay en Curicó, que la cantidad es menor. Y de hecho no diría tanto, porque hace un par de años atrás en Curicó no eran tantos los usuarios que tenían servicio ADSL, y hoy día Curicó, una ciudad, ha crecido casi un 100% de clientes que es conectado, por lo tanto baja. Lo que me entrega el proveedor, ¿cierto?, para salir al exterior es una dirección IP. Y es un IP que se llama IP de Red One o IP pública. ¿Ya? Ese IP, el proveedor me la asigna. Me la asigna. ¿Y esa a quién va? A la parte exterior del router. ¿Cierto? Ese IP, vamos a simular nosotros que va a ser la 200.200.200.2. ¿Ya? La IP con la máscara 255.255.255.0. ¿Ya? Entonces, ese IP nosotros no la asignamos. ¿Quién me la entrega? El proveedor de internet, ¿cierto? Es el IP para que mi equipo salga al exterior. Pero hacia el interior, mi equipo, yo le configuro una dirección IP. Y ese IP del interior se llama IP LAN privada. Y esa vamos a utilizar la 192.168.1.1. Entonces, el router, ¿cuántos IPs tiene? Dos. Tiene un IP que va hacia el exterior y otro IP que va hacia el interior. ¿Bien, Rodrigo? Sí. ¿Cuál es la que asignamos nosotros? La LAN privada, ¿cierto? ¿Cuál es la que me entrega el proveedor? La pública. ¿Ya? La pública. Sin esa dirección pública, nosotros no podríamos salir al exterior. Trabajaríamos solamente en una red LAN. Yo la puse a modo de ejemplo, que es una dirección que generalmente entregan los proveedores de internet, que ellos me la prestan, me la arriendan en realidad, ¿cierto? Uno, cuando dice, yo tengo el equipo del proveedor de internet y me entregan un modem, en realidad lo que arrienda también que es una IP. Me arriendan un IP por un tiempo, ¿ya? Me la arriendan mientras, ¿cierto?, tenga el contrato. Pregunta: ¿hay una diferencia, jóvenes, entre un plan DSL y un ADSL? En el plan ADSL, el proveedor me entrega una IP pública. En cambio, en el DSL me puede entregar 5 IP. Por lo tanto, yo podría tener 5 servidores saliendo al exterior. Esa es la diferencia también. ¿Ya? Esa es la diferencia. Gran diferencia. ¿El ADSL? En el ADSL, el ADSL, una IP pública. Y en el DSL, 5. ¿Ya? Debemos explicar qué hacen las 5 IP. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ya. Bien hasta ahí. El router hacia adentro es hacia afuera es un router y hacia adentro es un switch. IP LAN privada la asignamos nosotros. IP WAN pública me la entrega el proveedor. Esta es la que me cobra, ¿cierto? Esa me cobra. Hacia el interior, ya, hacia el interior de esta IP LAN privada, vamos a poner servicios o servidores simulando lo que vamos a entregarle a los usuarios externos. Y vamos a tener vamos a tener 2, vamos a tener 3 servidores. 3 máquinas vamos a tener en la casa, ¿cierto? Podrían ser máquinas virtuales o máquinas perros, ¿cierto? En la casa. Ahí sí. Estos servicios van a ser lo siguiente. Por ejemplo, yo lo que quiero prestar un servicio de página web, por lo tanto, este servidor va a estar basado en Linux. Recuerden que en Linux nosotros hacemos los servidores ¿de qué tipo? Los LAN. ¿Se acuerdan lo que eran los LAN? ¿Servidor LAN? Significa un LAN que el sistema operativo de los servidores va a ser Linux. El servidor web va a ser Apache. El motor de base de datos MySQL. ¿Ya? ¿Y el lenguaje de programación?
PHP. Ahí está la sigla LAMP. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer son servidores LAMP. Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como motor de base de datos y PHP como lenguaje. Entonces, si queremos prestar estos servicios, tenemos que hacer servidores que presten estos servicios. Por ejemplo, para los servidores de página web vamos a ocupar ¿qué cosa? Apache. Y en ese mismo servidor tenemos que subir las páginas. ¿Qué servicio ocupamos para transferir archivos? FTP. Entonces ahí vamos a hacer un Apache más FTP. ¿Bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Vamos a hacer uno que sea de base de datos. Por lo tanto, ahí ¿qué necesitamos instalar? MySQL. ¿Ya? Y faltó mencionar por ahí que necesitamos un servidor para resolver los nombres. Necesitamos que sea DNS. En el caso de Linux se llama Bin 9. Lo vamos a anotar también acá, lo que necesitamos. Necesitamos el Bin 9. ¿Qué es lo que hace Bin 9? DNS. Y el FTP en Linux se llama BSFTPD. Estoy anotando los nombres de los servicios al lado para que lo reconozcan. Esto es FTP. ¿Sí? Ahí está. Entonces, Bin 9 es un servidor de qué tipo? DNS. BSFTPD es un servidor de tipo FTP. Bueno, MySQL sabemos que para qué. Lo vamos a anotar al ladito. ¿Qué es lo que hace el MySQL? Es base de datos, ¿cierto? Base de datos. Esto es como la típica de un servidor LAMP. Apache para qué era? Servidor web. Linux va a ser el sistema operativo. Incluso aquí no mencionamos un sistema operativo especial. Podría ser cuál? Ubuntu, podría ser cuál más. Fedora, podría ser CentOS para servidores. Lo estamos nombrando en forma general. PHP, lenguaje, ¿cierto? Lenguaje. Si quisiéramos aplicar correo electrónico también lo pudiésemos hacer en este hosting, ¿ya? Y el correo electrónico, ¿cierto? Los servidores de correo electrónico en el mundo Linux, puesto todo esto es Linux, lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿cierto? Podría ser SendMail, así se llama. Esto es el email. Estas son las tecnologías que nosotros tenemos mencionadas por acá de open source, ¿cierto? Tecnologías abiertas, tecnologías del mundo Linux, que se pueden aplicar en un hosting. ¿Ya? Yo mencioné algunas y estas son las más vistas, ¿cierto? Más populares. ¿Ya? Nosotros en algunos talleres vamos a ocupar para servidores Linux, vamos a ocupar CentOS o vamos a ocupar Ubuntu Server, ¿cierto? La distribución. El primer servidor va a tener dos roles, va a ser con Apache más FTP. ¿Por qué es importante que el mismo servidor tenga FTP? Porque tenemos que subir las páginas. En otro va a estar la base de datos y en otro va a estar el DNS para resolver las búsquedas. ¿Ya? Correo no lo vamos a hacer en este ejercicio. Cada servicio, jóvenes, usa un puerto de comunicación, que también tenemos que anotarlo, porque vamos a ocuparlo un rato más. Apache, ¿cierto? Que es el servidor web, va a utilizar el puerto 80 y el puerto 44T. MySQL necesita utilizar el puerto 3306, son los puertos TCP, para comunicarse. Bin 9, que es el DNS, va a ocupar el puerto 53. Y BSFTPD, ¿cuál es el puerto que ocupa el FTP? ¿Qué puerto? El 21, puerto 21. Y si tuviésemos correo, servicios de correo que se llama SendMail en Linux, utilizaríamos el puerto 25 y el 110. Entonces ahí tenemos listado de puertos a utilizar.
cada servidor necesita una IP estática. ¿Y de qué tipo? ¿Pública o privada? Están dentro de la red. Privada. Entonces también vamos a notar la IP de cada equipo. El servidor web va a tener la IP 192.168.1.10, ¿cierto? Con la máscara 55550. El segundo va a tener la IP 192.168.1.11 con la máscara 255.55.255.0. Y el tercero va a tener la IP 192.168.1.12 con la máscara 255.55.550. Ya, ahí acomoda el IP lo más cercano posible que al servidor que hagan referencia. ¿Bien, Rodrigo? Sí. Sí. Perfecto. Estamos ordenando, ¿cierto?, la topología. Y por último, tenemos que tener un equipo para probar que esto funciona en la red, por cierto, el PC con que yo voy a configurar. Necesito tener un PC. Entonces ahí vamos a agregar también un PC en la red local. Lo vamos a llamar admin, ¿cierto?, que va a hacer referencia al PC que usted tiene en la empresa o en su hogar en este caso, para poder, ¿cierto?, configurar. Y la IP que va a tener este PC admin va a ser la 192.168.1.13. El PC admin. Ahí vamos a hacer todas las pruebas respectivas. Ya. Si lo que vamos a utilizar son servidores Linux para hacer este taller, ¿cuál es el nombre del usuario que por defecto de Linux, los superusuarios? ¿Cómo se llama? Rod, muy bien. Rod. Ya. Le vamos a dar una contraseña también. Rod, contraseña, Rod. Súper seguro. Usuario Rod, contraseña Rod. Porque estamos usando sistemas Linux. ¿O no, Rodrigo? Sí. ¿Sí? Para los servidores que vamos a configurar después, para el acceso. Ese es el usuario por defecto. Hay que crear el usuario después, ¿cierto? Usuarios para configurar. Ya. Esta sería el esquema de la topología. Noten lo que les falte para que empecemos a configurar. Chicos, comenzamos con la configuración. Recuerden que la parte que viene de la externa, la que nos entrega el proveedor ISP, nosotros no la tocamos, ¿cierto? Eso ya viene preconfigurado. Es el equipo que puso el técnico en la casa, el equipo SL. Ahí está, le dice. Él comprueba que tenga conexión y nada más que ello, ¿cierto? La velocidad y el flujo de subida y bajada se configura desde la planta de transmisión, ¿cierto? Por cliente. ¿Cómo me identifican a mí si pagué o no pagué? Si pagué, obviamente, este equipo tiene una dirección MAC. Dice, con esa dirección MAC dicen, este cliente pagó, por lo tanto, tiene servicio. Si un mes no pagué, ¿qué es lo que hacen con el equipo de SL? Lo bajan, ¿cierto? Le cortan la transmisión. ¿Dónde configuro yo? De aquí hacia adentro. Esa dirección IP me la entrega a mí el proveedor de internet, ¿cierto? Yo creo que hasta ahí vamos bien en este resumen. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a configurar es la parte de la IP pública que me entrega el proveedor y luego toda la parte interna de la red. El objetivo de esto es hacer cómo se configuraría en un servicio de hogar y cómo lo harían ustedes en su router de la casa para hacer salir, ¿qué cosa? Estas máquinas hacia dónde? Al exterior. ¿Cómo yo puedo hacer salir un servidor de base de datos? ¿Cómo hago salir un servidor web hacia el exterior para que sea visto por personas de afuera de la red, por cierto? Mi cliente, mi futuros clientes, ¿sí? Recuerden que este es un servicio bien básico. Quizás no vamos a lograr las velocidades que queramos, pero sí se puede hacer, ¿ya? Máximo con 3 servidores, máximo que ello no creo que podamos tener por la velocidad que pusimos en el plan simulado. Más que ello sería muy baja la velocidad de subida, ¿sí? Comencemos, chicos, a configurar. Primero vamos a configurar el PC admin. Ya, el PC admin le vamos a dar una IP estática
Va a ser el PC con el que vamos a trabajar nosotros. Y la IP va a ser la 192.168.1.13. 1.13. Bien. Máscara 255, 255 o 550, máscara subred. Y gateway o default gateway es la dirección del router, pero de la parte LAN. ¿Cuál sería? La 192.168.1.1. Ya. La del router. La del router. Esa es la de gateway. Ya. Y DNS. ¿Cuál es el DNS? Ahí está, po. El punto 12, ¿cierto? Punto 12. Tenemos nuestro propio DNS. Entonces ahí estaría la configuración del PC. IP, máscara, gateway, DNS. Este es el equipo que tenemos nosotros dentro de la red y con él vamos a entrar a configurar y hacer las cosas para probar que esto funcione. ¿Ya? ¿Daniela? ¿Sí? Sí. ¿Rodrigo? Ya. ¿Felipe? Y lo conectamos ya al puerto, inmediatamente al puerto, un cable derecho 4 de este router switch, al 4. Al 4. USB o el Ethernet de red. Fase Ethernet, Rodrigo. con el Ethernet 1. Claro, al 4. Al 4. Ya. ¿Bien hasta ahí? Listo. Vamos ahora a configurar el servidor Apache FTP. Ya, recuerden que este es un servidor Linux y ahí vamos a instalar el servidor Apache para ver las páginas y el FTP para subir las páginas. Entonces lo primero que vamos a hacer en este servidor, recuerden que no le quisimos poner un nombre de sistema operativo, no estamos definiendo qué distro es. Es un Linux solamente, es un Linux. Y de hecho no debería llamarse Linux, el nombre real como se debería llamar, los sistemas operativos Linux se deberían llamar GNU Linux, así es. GNU Linux. Porque si nosotros mencionamos Linux, ¿qué Linux es? Puede ser cualquiera, ¿cierto? Muy extenso. Claro, son muchas familias de distribuciones Linux. Puede ser Apache, CentOS, puede ser Red Hat con Apache, puede ser Ubuntu con Apache, un Debian con Apache, etcétera. Entonces, GNU Linux, listo, es un Linux. Incluso hasta Android, ¿cierto? Sí. Hasta un Android podría ser. Ya. En el servidor que va a tener Apache y FTP, ¿cierto? Este servidor, que si bien es un servidor de varios requisitos técnicos ya que los cumple, tiene varios discos duros, ¿cierto? Está bien especificado. Vamos a darle la dirección IP. Es la 192.168.1.10. Máscara 24. El gateway es la 192.168.1.1. La puerta de enlace por donde va a salir, que es la del router. ¿Y el DNS cuál era? El 12. El 12. El 12. Entonces ahí tenemos ya las direcciones. Las direcciones. ¿Bien, chicos? Sí, perfecto. Entonces tenemos la IP del primer servidor. Y tenemos que levantar los servicios en este servidor. ¿Ya? Vamos a levantar los servicios. Los que va a ocupar, ¿cuáles son? Dice que va a ser servidor web con Apache y FTP. Entonces, solamente dejo activo los servicios que vamos a ocupar. El HTTP, que representa el servidor web. Los demás los desactivo. ¿Y cuál es el otro que tenemos que dejar también habilitado? El FTP. El HTTP y el FTP. El HTTP y el FTP. Perdón. Y el FTP, ahí está activado. El resto lo desactivamos. Entonces, FTP y HTTP. ¿Bien? Ya. Esto es como similar al trabajo que van a hacer ustedes, por lo tanto, yo voy a borrar las páginas que no voy a utilizar del servidor HTTP. Voy a dejar solamente el index. Solamente el index. ¿Dónde está? En el servicio de HTTP. ¿Esto se borra? Claro, deje solamente el index. Y si me doy cuenta,
el servicio HTTP tiene dos protocolos, ¿cierto? Dice que tiene el protocolo HTTP y el HTTPS. Y esos protocolos son los que representan los puertos que asignamos nosotros acá. Ahí están, el puerto 80 y el puerto 443. Por lo tanto, el tráfico que va a utilizar el puerto 80 es el tráfico de HTTP. Y el tráfico que va a trabajar con el puerto 443 es el tráfico de HTTPS, Security. Ahí van a estar las páginas cifradas. ¿Cifrado o no cifrado? Entonces, HTTP 80, HTTPS 443. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Ya. Acá hagan una página bien sencilla, editen ahí el index, edítenlo. Ya, hagan una página de su empresa de hosting. Yo lo voy a llamar hosting Plus. O sea, mi empresa. Hosting Plus, igual que una que existe. Hosting Plus. Servicios web. Ahí ustedes también inventen un nombre de fantasía a su empresa. Ahí. Hosting Plus, servicios de hosting, así se llama mi empresa ficticia. Y grabo, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en la página inicial. Es un HTML, nada más que ello, ¿cierto? Bien sencillo. Estamos haciendo la página de bienvenida. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Ya. En el FTP, más bajito, que está activo, se dieron cuenta que viene un usuario que dice Cisco. Lo vamos a hacer lo más real posible. Eliminen el usuario, Cisco, remuévanlo y vamos a crear nuestro propio usuario. ¿Cómo se llaman los usuarios en Linux? Ahí están. Root, password, root. Lo vamos a crear para el FTP. Entonces, username, root, con password, root, y le damos todos los permisos. Y añadimos ADD. ¿Bien? Tenemos el usuario y todos los permisos. La idea es que podamos subir archivos o los clientes, los que le vamos a ofrecer servicio, puedan subirlo a la página, al servidor de almacenamiento. Listos. Y conectamos el servidor al puerto Ethernet 1. Ahí tenemos listo el primer servidor. Ya. Con el cable derecho, ¿cierto? Cable derecho, muy bien, cable derecho. Vamos con el segundo servidor, MySQL. En Packet Tracer lamentablemente no podemos simular un servidor de base de datos, ¿cierto? No existe. Lo vamos a dejar sin servicio en realidad, pero sabemos que ahí sería un MySQL, ¿cierto? Sí. Con PHP-MyAdmin para entrar y todo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en este servidor es darle el IP, eso sí, al de base de datos. Va a ser el IP 192.168.1.11, la máscara de red por defecto, el gateway, la 192.168.1.1, y el DNS, el 192.168.1.12. Y todo, ninguno. Aquí no configuramos nada, pero nosotros tenemos claro que ese sería un servidor MySQL, ¿sí? ¿Pero lo apagamos o lo dejamos? Lo apagamos nomás, apaguemos los servicios. Sería un servidor de base de datos. Es decir, si alguien quiere hacer una página con un formulario, lo insertaría acá, ¿cierto? Guardaría los datos en el otro servidor. Entonces, tenemos IP, máscara, puerta enlace, DNS. Y los servicios, bajarlos todos. Todos los servicios. Ya, porque no podemos simularlo. Ojalá que en un futuro pudiese tener un servidor para simular de base de datos y lo pudiésemos probar. Todos entonces los servicios abajo. Todo abajo. Y conectar simplemente. Conectar en el servidor, cable derecho, al Ethernet 2. Ethernet 2. El tercer servidor de DNS sí lo vamos a poder crear. ¿Ya? Sí lo vamos a poder crear. Entonces hay dos cosas que hay que recordar. Las máquinas, las que son DNS, tienen un nombre único. ¿Cómo se llaman? Las NS1. ¿Cierto? NS1. Y tiene que tener el nombre de la empresa que va a tener usted. ¿Ya? Mi empresa se va a llamar
ns.hostingplus.cl. Por lo tanto, la máquina que voy a tener yo como servidor DNS se va a llamar ns1.hostingplus.cl. ¿Qué nombre le van a dar a su empresa? Daniela, ¿tiene nombre para su empresa o no? No, hosting. Ya, así se llama mi empresa, hostingplus.cl. Ahí está. Y la máquina, el servidor DNS se va a llamar ns1.hostingplus.cl. Y además de ello, voy a crear el sitio de la empresa, que va a ser www.hostingplus.cl. Y el FTP se va a llamar ftp.hostingplus.cl. Entonces ya estoy creando los nombres de dominio que van a acompañar a los servicios de mi empresa. ¿Dónde los creo? En el servidor DNS o Bin9 en este caso. ¿Ya? ¿Bien, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Perfecto. Vamos a configurar el servidor DNS, el Bin9. Lo primero, la IP. Felipe, ¿cuál es la IP? La 192.112, perfecto. Máscara 255.55.550. Gateway 192.168.1.1. ¿Y cuál es la dirección de DNS? 127.2. Perfecto, porque él es el DNS. Él es el servidor DNS. O Bin9, que se llama el servicio en Linux. ¿Sí? Ahí estarían las direcciones del servidor DNS. En nuestro esquema de servicios DNS. Listo. ¿Qué servicios tenemos que bajar y cuál subir? Todo menos el DNS, ¿cierto? Entonces, en el mismo servidor, desactive todo, menos el DNS. Menos el DNS. Menos el DNS. Y en el DNS vamos a crear los dominios o nombres de dominio que tenemos incorporados según esta empresa. Entonces, el primero que vamos a crear es el que haga referencia al nombre de la máquina. Se va a llamar ns1. En este caso, hostingplus.cl, que es mi empresa, la que estoy creando yo de mi pyme de servicios de hosting. Y referencia al mismo servidor, porque ese va a ser el servidor al cual va a apuntar, al 1.12. 1.12. 1.12. Y lo añado. Y quedaría el nombre ns1.hostingplus.cl. ¿Por qué los servidores tienen el nombre ns1? Es un nombre estándar, ¿cierto? Siempre los servidores DNS de una organización se llaman ns1. Y luego viene el nombre de la organización, ¿sí? ns1.ies.cl, ns1.falabella.cl, ns1.ripley.cl y en este caso ns1.hostingplus.cl, que es la empresa ficticia. Ya. Segundo dominio dice que tenemos que crear el que apunte al servidor web. Entonces sería www.hostingplus.cl. ¿Y esa máquina cuál sería? La 192.168.1.10, que es el servidor con Apache. Y le digo añadir. Tengo el segundo nombre de dominio creado. ¿Rodrigo? ¿Sí? Sí. ¿Cuál tengo que crear también? El FTP. Y el FTP está alojado en la misma máquina que tenemos por acá. Entonces el ftp.hostingplus.cl, ¿cierto? Hace referencia a la 192.168.1.10. Y añado. Y ahí tengo creado los dominios. Ahí los voy a dejar en pantalla un segundo. Nombres listos, los dominios listos. Y conectamos el servidor Bin9 o DNS también al puerto 3 que era el que nos quedaba pendiente. ¿Bien ahí? Perfecto.
Nosotros, como está ahí, esto va a funcionar en forma local, ¿cierto? En la red LAN. Lo que queremos ahora es hacer que los servidores salgan al exterior, porque yo le voy a contratar, o un cliente me va a contratar el servicio y él va a estar desde su casa quizá contratándome un servicio para subir páginas, o contratándome un servicio de base de datos, ¿cierto? O un servicio de archivos. Entonces ahora viene la configuración del router. El router que comúnmente encontramos en la casa lo vamos a configurar ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer en el router? Lo siguiente, chicos. Ya, en el router. En el router hogar que tenemos por aquí, vamos a configurar los servicios para hacer salir las máquinas al exterior y abrir los puertos correspondientes. La pestaña WI, pestaña de interfaz gráfica del router hogar, vamos a darle primero la IP pública. La IP pública a este servicio. Entonces, me pregunta, ¿cómo me conecto a internet? Y nosotros tenemos una IP de tipo estática. Estática, porque el proveedor nos va a entregar un IP. Entonces la cambio a static IP. ¿Ya? Y ahí vamos a dar los parámetros necesarios. La IP pública, ahí está. 200, 200, 200.2. 200, 200, 200.2. La máscara es la por defecto. 255, 255, 255, 0. El default gateway es la dirección que me va también a entregar el proveedor de internet. ¿Ya? En este caso vamos a ocupar la 200, 200, 201. ¿Ya? Esa dirección está alojada en un router que está por acá. Por eso la vamos a dejar por acá. Anotada. El gateway 1. Esa ya está predeterminada por ello. $200, 200, 200.1. D está también definida acá. ¿Rodrigo? ¿Sí? Ya. DNS no somos nosotros. ¿Cuál va a ser? 192 168 1.12. Pero también podríamos tener un DNS secundario o terciario, ¿cierto? En caso que no falle. En este caso en Packet Tracer no se pueden agregar, están bloqueados. Pero podría ser un DNS de Google, ¿cierto? Un público, ¿ya? Pero tenemos nuestro propio DNS, así que asignamos nuestro. 192, 168, 112. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí, perfecto. Tenemos la IP estática, la dirección de gateway que nos entrega el proveedor, nuestra IP pública, etcétera. Y vamos presionando bajito guardar. Al final está la opción guardar, 6 settings. ¿Ya? En este router vamos a desactivar algunas cosas que no vamos a trabajar y algunas que las tenemos que configurar. Por ejemplo, lo que me doy cuenta es que la IP ahora LAN, ¿cuál es? Es la 192.168.0.1. ¿Y cuál tiene que ser? 1.1. Entonces la vamos a cambiar. 1.1. La máscara está por defecto, está bien. Y vamos a desactivar el servidor de DHCP, disable. No lo vamos a utilizar. Vamos a trabajar con pura IP estáticas adentro. ¿Puedes subir un poquito? Esto me dice estándar. Está ahí. Ya. Entonces deshabilitamos el servicio de DHCP en este router. Tratemos de hacer que haga las menos funciones posibles para optimizarlo. Porque si no, si es servidor de DHCP y es router Wi-Fi y es router, estamos sobrecargando a tareas. Desactivamos el servicio de DHCP, él no va a entregar IP. Todo estático. ¿Ahí sí? Y guardar abajo. 6 settings. Abajito. 6 settings. Estamos ok. Perfecto. Disable DHCP, disable. Ya. Vamos a la siguiente pestaña. Wireless. No vamos a trabajar la configuración inalámbrica. Por lo tanto, lo vamos a dejar disable. Este router no va a transmitir en forma inalámbrica. Disable. Entonces la pestaña wireless lo vamos a dejar como disable y guardamos. Ya. ¿Listos? Entonces, en wireless, disable.
Disable. Y guardan. ¿Dónde? En wireless, disable. Sí, no vamos a transmitir inalámbricamente. Lo vamos a dejar como router solamente, ¿está cierto? Lo vamos a sacar la parte Wi-Fi, DHCP, todo eso lo vamos a desactivar. ¿Sí, Rodrigo? Sí. Ya. Listo. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de abrir los puertos del router para permitir salir las máquinas al exterior. Porque, de hecho, esto funcionaría solamente a nivel local, como estamos nosotros. Y lo que queremos es hacer que cada una de las máquinas salga a través del router hacia internet, ¿cierto? Y ese es el objetivo, salir al exterior con las máquinas. Entonces, ¿dónde lo hacemos? En la pestaña que se llama Application and Gaming. Application and Gaming. En algunos routers se llama Forwarding. Depende del modelo de router, Wi-Fi. En los routers Linksys, los routers TP-Link cambian nombre. ¿La pillaron? Sí. Application and Gaming. Y aquí, lo que vamos a hacer nosotros más bajitos, jóvenes, es definir aquí los servicios y abrir los puertos de cada uno de ellos, y aquí máquina hace referencia. Entonces vamos a comenzar con el primero. El primero vamos a abrir el servicio Apache. Apache tenía dos, HTTP y HTTPS, ¿cierto? Entonces en el Apache lo escribimos acá. El primero va a ser el HTTP. ¿Qué máquina tiene ese servicio? El servidor 192.168.1.10. Perdón ahí. 1.10, perdón aquí. Ahí está. 1.10. ¿Y qué puerto utiliza? El HTTP utiliza el puerto 80 de entrada y el 80 de salida. Estamos abriendo el puerto de entrada y salida para que estas máquinas salgan al exterior y sean vistas desde afuera. Y el protocolo es de tipo TCP. El segundo servicio que también vamos a activar es el HTTP, Felipe, ese, ¿cierto? Sí. El puerto es el 443 de tipo TCP y es el mismo servidor, el punto 10, y lo voy a activar. Estamos abriendo los puertos en el router. Estos puertos los estamos inventando, los declaramos al principio. Ahí están, están declarados. Ahí está el 80 y el 443. ¿Bien, Rodrigo? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué otro servicio tenemos en ese servidor? Ahí está, el FTP. Entonces, servicio FTP. Puerto, ¿cuál es? 21 de tipo TCP. Ahí vamos pinchando. Entonces, 80, 443, 21 de entrada y salida, y el servidor en el que está asignado ese puerto. ¿Qué otro puerto nos falta, Rodrigo? Ahí, base de datos. MySQL. Entonces, MySQL, lo escribo acá, le doy el nombre al puerto. Va a ser el 3306 de entrada, 3306 de salida y de tipo TCP. ¿Qué máquina es la de base de datos? La 11. La 11. Entonces, a la 11 y lo voy activando. Así se abren los puertos en el router para que puedan tener acceso al exterior. ¿Cuál más nos falta? DNS. DNS. Entonces el DNS sería, ahí está. ¿Qué puerto? El 53 de entrada y salida de tipo TCP, perdón, UDP, perdón, DNS, UDP, y en la máquina la punto 12. Como no tenemos servidores de correo, si bien teníamos anotados los puertos, pues no los vamos a ocupar. No hay un servidor de correo acá presente. Ahí estamos haciendo el redireccionamiento de puertos. Cada máquina, o en este caso hay una máquina que tiene más de un rol, apunta a puertos distintos y lo estamos abriendo en el router para que sean vistos desde el exterior y este puerto pueda salir también. ¿Ya? ¿Bien? Abajo, 6 settings. Grabe la configuración. Por eso tienes que tener claro los puertos. Si trabajamos con otro gestor de base de datos, saber qué puerto usa, ¿cierto? Si fuera SQL Server, si fuera Postgres. Lo mismo si usamos otro servicio, tenemos que apuntar a un puerto
al que esté asociado con la máquina. Por eso es importante los puertos. ¿Qué puertos son para cada servicio único en la red? Esto lo queríamos esencialmente en nuestro router en el hogar. Esto se llama forwarding o abertura de puerto. ¿Ya? Cuando los tenemos listos y tenemos los protocolos ya configurados, los puertos, ya haciendo referencia a qué máquina es, nos falta la última pestaña que se llama DMZ, para que terminemos, que está al ladito acá. DMZ. ¿La pillaron? ¿Sí? La DMZ, ¿cierto? Significa zona desmilitarizada. ¿Qué es lo que es una zona desmilitarizada? Esencialmente hace lo siguiente, es dejar uno de estos servidores expuesto hacia el exterior, hacia internet, para que sea visto o encontrado por los usuarios de internet. Va a ser de acceso público. ¿Cuál de los tres servidores es el que tienen que encontrar los usuarios del exterior primero para encontrar a los otros servicios? ¿Cuál de los tres servidores yo lo dejaría en la zona, en la DMZ? El DNS, ¿cierto? ¿Por qué es importante que este servidor DNS esté aquí? O sea, físicamente está dentro de la red, pero lógicamente va a estar fuera. ¿Para qué? Porque los usuarios van a preguntar por el DNS y luego van a encontrar a los otros servicios. ¿Ya? Tengo una ventaja y una desventaja. Al dejarlo en la DMZ, que es una zona no segura, lo estoy dejando tras el router, ¿cierto? Lo estoy dejando aquí, expuesto a internet. Por lo tanto, puede estar expuesto a vulnerabilidades o ataques. Sí, a un ping, a ataques de negación de servicio, pues está expuesto a internet. Pero gracias a ello, los usuarios o los clientes, mis clientes, van a encontrar el DNS y van a empezar a encontrar las máquinas que están en el exterior. Si yo no lo pongo en la DMZ, nunca los usuarios van a saber cómo llegar a esos servicios. ¿Hay alguna forma segura de ponerle el DMZ sin que reciba? Es que ellos debo aplicar ahora después firewall para poder proteger el equipo, en realidad. Entonces, físicamente el servidor DNS va a estar dentro de la red LAN, pero lógicamente con la DMZ va a estar acá. Entonces la DMZ, ¿cierto? La DMZ es una zona desmilitarizada, que en las guerras se mencionaba las DMZ a los soldados que estaban tras la trinchera, ¿cierto? Los que se protegían se escondían detrás de la trinchera, ¿cierto? Para evitar las balas, y los que lanzaban adelante estaban en la zona desmilitarizada. Por lo tanto, ellos estaban expuestos a que le llegara cualquier balazo. Pero eso era lo que ellos salían hacia defender el exterior, tras la trinchera. En este caso, nuestro servidor va a pasar lo mismo. Va a estar tras la trinchera o tras el router. ¿Ya? Ya. Vamos, chicos, a configurar. Entonces, la DMZ, primero la habilito, la DMZ, la dejo en Enabled. Ya abajito, ¿qué IP pongo ahí? La punto 12. Por lo tanto, les digo que ese equipo va a quedar expuesto hacia internet. Y es la lógica, porque si encuentran al DNS van a encontrar a los demás. Porque gracias al DNS van a poder empezar a buscar el FTP, el MySQL y el web. Ya, y grabamos. 6 settings. Listo, nada más por acá. Cerramos acá. Y esto debería estar andando y estos servidores deberían ser accedidos desde el exterior. Ya, si alguien contrata mi servicio remotamente, va a entrar a mis servidores, ¿cierto? ¿A cuál va a encontrar primero? ¿A cuál de los tres servidores? Al DNS, el DNS lo redirecciona al otro. Ya, lo vamos a probar en forma interna esto. Ya, todavía no tenemos un usuario que se conecte desde afuera, pero vamos a ver desde el equipo admin que funcione. Ya, vamos a comprobar. ¿Cómo compruebo? Bien sencillo. Primero, abro la página que creamos un rato y debería verse. Ya, vamos a ver si me resuelve. Ahí está. www.hostingplus.cl se ve. Listo. Lo probé. Significa que el DNS está funcionando. ¿Sí? MySQL no lo puedo probar. Lo único que podría hacer un PIC, ¿cierto? Hacer un PIC y ver que funcione. ¿Ya? ¿Y el FTP cómo lo probamos? ¿Se acuerdan de esto? FTP espacio ftp.hostingplus.cl y el usuario es root y la contraseña
root, las que creamos para entrar a la FTP. Usuario root, password root, y estoy dentro del servidor. ¿Sí? ¿Cómo se desconecta uno del FTP? Sí. Un quit, y salgo. Voy a crear un archivo y lo voy a subir al servidor para que comprobemos que funcione. ¿Ya? Lo vamos a crear aquí en el mismo equipo admin. Esto lo podría hacer un usuario desde afuera, ¿cierto? Y subir el archivo al servidor por FTP, por FTP. Entonces voy a crear un blog de notas aquí en el text editor. ¿Ya? Vamos a hacer archivo de prueba, lo vamos a llamar, para FTP, y lo voy a guardar. Cierro. De ahí me dice que le dé un nombre. Le doy un nombre. Vamos a llamar ejemplo.txt. ¿Sí? Ejemplo.txt. Y se guarda. Ahora yo quiero subir este archivo que lo creé recién aquí. ¿A dónde? Al servidor FTP. Entonces me conecto. Pero antes de conectarme, mira, vamos a revisar que esté creado. Antes, con el comando dir. De esta, ¿cierto? Ejemplo.txt, lo hicimos recién. Y ese tenemos que subirlo al server. Entonces ahora me conecto. FTP, espacio ftp.hostingplus.cl, root, y lo voy a subir. Para subir y bajar hay dos comandos. Puede existir el comando get y el comando put. Get es para bajar y put es para subir. Entonces lo que yo voy a hacer es subir el archivo. Sería put espacio ejemplo.txt. Enter. De ahí me dice que envíe el archivo hacia el servidor. ¿Será verdad o no que lo subimos? ¿Cómo sé que lo subí? No, que es un archivo de texto, mira. Voy al servidor ahí. ¿Dónde debería estar? Está, lo subí. Ejemplo.txt. Se subió el archivo. Entonces, si en el servidor hago un dir para listar el directorio, hay hartos archivos por ahí, y dentro de ellos, ¿cuál debería estar? Ejemplo, ahí está. Ahí está, ejemplo.txt. Ahí me desconecto ya finalmente. Entonces, nuestro servicio de hosting casero, esencialmente así se configuraría. Ahora, esto pueden ser máquinas virtuales o pueden ser máquinas físicas, ¿cierto? Ahí usted tiene que ver los costos. Si esto le va a aplicar electricidad, UPS, la batería encendida todo el día. Pero así yo haría mis servidores para que se vean desde el exterior. Eso es como la configuración. Me servirá esto para llevarlo a la realidad. Aquí dimos por hecho que fue todo hecho con Linux, ¿cierto? Con Linux, unas máquinas Linux. Oiga, profesor, un Bueno. hosting alcanzaría con, por ejemplo,